Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer un verso del Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, verso 47. Acharyam eva haraye, Acharyam eva haraye, pujam yakshvaraye hate, pujam yasradaye hate, natat bhakteshu chanyeshu, natat bhakteshu chanyeshu, sabhakta prakrita smritaha, sabhakta prakrita smritaha, acharyam eva haraye, acharyam eva haraye, pujam yakshvaraye hate, pujam yasradaye hate, natat bhakteshu chanyeshu, natat bhakteshu chanyeshu, sabhakta prakrita smritaha, sabhakta prakrita smritaha, acharyam eva haraye, acharyam eva haraye, pujam yakshvaraye hate, pujam yasradaye hate, natat bhakteshu chanyeshu, natat bhakteshu chanyeshu, sabhakta prakrita smritaha, sabhakta prakrita smritaha, Acharyaneva haraye, acharyaneva haraye, pusham yat sradaye hate, pujam yasradaye hate, natat bhakteshu chanyeshu, natat bhakteshu chanyeshu, savakta prakrita smritaha, sabhakta prakrita smritaha. Acharyam eva haraye, Acharyaneva haraye, punjam jasrata ye hate, pusham yat sradaye hate, natat bhakteshu chanjeshu, natat bhakteshu chanyeshu, sabhakta prakrita smritaha, savakta prakrita smritaha, Acharyameva haraye, acharyameva haraye, Pujanja sradaye hate, pusham yat jasradaye hate, Natat bhakteshu chanjeshu, natat bhakteshu chanjeshu, Savakta prakrita smrita, sabhakta prakrita smritaha. Acharyaneva haraye, Acharyaneva haraye, Pujanja sradaye hate, pujam jasradaye hate, Natat bhakteshu chanjeshu, natat bhakteshu chanjeshu, Savakta prakrita smrita, sabhakta prakrita smritaha. Acharyam eva haraye, Acharyaneva haraye, Pujam jai srida hate, pujam jasradaye hate, Natat bhakteshu chanjeshu, natat bhakteshu chanjeshu, Savakta prakrita smrita, sabhakta prakrita smritaha. Acharyameva haraye, Acharyameva haraye, pujam jaksaraye hate, pujam jasradaye hate, natat bhakteshu shanyeshu, natat bhakteshu chanjeshu, savakta prakrita smritaha, sabhakta prakrita smritaha. Okay.
Ese verso es del 11º canto del Srimad Bhagavatam. Segundo. 11, 2, 47. Estoy mirando con... Okay. 11. Pero Srila Prabhupada lo cita y tengo aquí traducción de Srila Prabhupada en el 7º canto. A ver, la persona que adora a la deidad del templo con mucha fe, pero que no sabe cómo relacionarse con los devotos, ni con la gente en general, es un Prakrita Bhakta o Kanishta Adhikari. El devoto Prakrita, el devoto neófito, se halla todavía en el plano material. Es cierto que se ocupa en adorar a la deidad, pero no sabe apreciar las actividades del devoto puro. En la práctica, hemos podido comprobar que incluso el devoto autorizado que se ocupa en el servicio devocional del Señor predicando la misión del movimiento para la conciencia de Krishna a veces tiene que recibir las críticas de los devotos neófitos. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur da una descripción de esos neófitos. Sarva prani samanam samartanam avagyas pardati matam tu bhagavat pratimaiva patram ityaha. Para quienes no pueden apreciar en su justa medida las actividades de los devotos autorizados, la única manera de avanzar espiritualmente es la adoración de la deidad. En el Chaitanya Charitamrita, Antya 7.11, se dice claramente, Krishna Shakti Vina Nahetara Pravartana. Si un devoto no es autorizado por Krishna, no puede predicar el santo nombre del Señor por todo el mundo. Sin embargo, cuando un devoto predica de ese modo, los Kanishta Adhikaris, los devotos neófitos, que están en las etapas más bajas del servicio devocional, le critican. A ellos se les recomienda encarecidamente la adoración de la deidad. Okay. Tenemos más descripción de esto de Bhaktivinoda Thakur. Por ejemplo, en el Dashamula Tattva, que es una obra que habla de la devoción pura. O sea, el tema, sorpresa, el tema es Vaishnava Abhasa, la sombra de un devoto puro, Vaishnava. Abhasa significa como sombra. Srila Rupa Goswami comenta en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Mridu Shradasya Katita Svalpa Karma Dikarita. Aquel que desarrolla un poco de Shraddha, fe en Krishna, encuentra automáticamente que su inclinación hacia las actividades fruitivas, Karma Kanda, se reduce enormemente. Tales devotos ejecutan servicio devocional dentro del marco del sistema Varnashram y ofrecen los resultados de sus actividades fruitivas. Sin embargo, su devoción no es devoción real, sino una sombra de devoción Bhakti Abhasa. Su canto del santo nombre está en el nivel de Chaya Namabhasa, la sombra del santo nombre en la etapa de purificación. Sin embargo, si alimentan deseos materiales, deseos que no tienen relación con servir a Krishna, entonces su canto está en el nivel de Pratibimba Namabhasa, un mero reflejo del santo nombre en la etapa de limpieza. Se les puede llamar Gyanis, filósofos empíricos, o Karmis, trabajadores fruitivos, pero no devotos. El devoto Kanishta, que está libre del deseo de ganancias materiales, Anyabhilashita Shunyam,
que ofrece su búsqueda del conocimiento empírico y el deseo de actividades fruitivas como sacrificio al Señor, es un Vaishnava abhasa, la sombra de un devoto Vaishnava puro. Tengo más citas. He elegido ese tema para quizás para que nos demos cuenta que no es tan fácil cuando hablamos de devotos. ¿Quién es eso? ¿Quién es un devoto? Depende, como vemos aquí. O sea, aquí está hablando de alguien que es Anyavilashita Shunya, que ya normalmente es la definición de servicio devocional puro, que no hay deseos, otros deseos, Anya, que Shunya, no hay más. Entonces, no es tan fácil. Entonces vamos a ver más citas y luego ya hablamos. En el Jaiva Dharma, capítulo 8, se dice: la adoración de la forma de la deidad del Señor con Shraddha, inmadura, o sea, fe, pero inmadura, es la única característica del practicante Kanishta. Tal persona no muestra los síntomas de Shuddha Bhakti, que son Anyavilashita Shunya, libertad de la aspiración material, Jnana Karma Dhyana Avritam, libertad de las embriagueces del impersonalismo y del deseo fruitivo, y Anukulyena Krishnanushilanam, absorción en el deseo de servir a Krishna favorablemente con amor trascendental. Tan pronto como el Kanishta progresa hasta manifestar estos síntomas en su corazón, se considera que se ha convertido en un Madhyam Vaishnava y por lo tanto en un devoto genuino. Antes de esto, es un Prakrita Bhakta, también conocido como Bhakta Abhasa o Vaishnava Abhasa, una sombra neófita de Vaishnava. Jaivadharma capítulo 25, y cita este verso, Acharyam Eva Harage, un devoto que fielmente se dedica a adorar a la deidad en el templo, pero no se comporta correctamente con otros devotos, o con la gente en general, se llama Prakrita Bhakta, un devoto materialista, y se considera que está en la posición más baja. La palabra Shraddha, como se usa aquí, porque es Pujam Yak Shraddhayate, en realidad significa Shraddha Abhasa, porque Shraddha, al adorar a la deidad de Sri Krishna sin adoración simultánea de los Krishna Bhaktas, no es más que una Abhasa del Shraddha real, o sea, una sombra. Ciertamente no Shraddha propiamente dicho. Por lo tanto, este Shraddha Abhasa es un Chaya o Pratibimba, o sea, una sombra o un reflejo del verdadero Shraddha, de la verdadera fe. Siendo cultivado meramente como parte de una costumbre o tradición, ese nivel de Shraddha no es aprakrita Shraddha, fe trascendental, que forma parte de Ananya Bhakti. Ananya es como sin desviación. La definición de Vaishnava Abhasa se centra en una persona cuyo Shraddha y adoración son prakrita, mundanos, y que por lo tanto se llama Prakrita Bhakta. Ok. Estamos ya todos caídos en la depresión. Sí, ¿no? Sí, lo asumo. Es bueno recordar que, ¿no?, cuál es el verdadero nivel de Bhakti. No, realmente lo pensaba hacer porque me parecía, tenía la impresión que ayer, como había preguntas así un poco polémicas, controversiales, nos confundimos quizás, ¿no? ¿Qué significa y cómo puede ser que un devoto hace esto o que hace aquello? Especialmente cuando sale algún escándalo, que no es que no sale. Hay más de uno. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser?
¿no? Si es un devoto, pues como vemos, ser un devoto no es, o sea, devoto y devoto no es lo mismo. Como Shvara, ¿no? Aquí incluso hay que saber, en este verso dice, ese Shvara no es realmente Shvara, ¿no? Es como si es una sombra. ¿Leemos más o ya? Un poquito más. Lo pongo más en depresión, un poco más. Un poquito ¿Sí? más de depresión es Creo que necesario. sí, ¿no? No es suficiente todavía. Hay que hundir hasta el fondo. Ah. Por eso luego tiene que ver con el famoso verso Apiche Tsururacharo, que es uno de los versos menos entendidos del Bhagavad Gita. ¿Lo puedes leer después? Luego lo vamos a leer, sí, sí. Para comparar. Ujú. Ok, Harinam Chintamani, capítulo 9. Incluso si por accidente un devoto cometa un pecado, no recurre a los ritos purificatorios de Prayashchitta y Karma Kanda, porque esas son cosas materiales como expiación, Sí. una velita, Autoflagelación. cosas de esas. Ese pecado es temporal y al cantarlo será eliminado sin dejar influencia. Sin embargo, hay otro tipo de pecado. Si alguien comete intencionalmente un nuevo pecado por lujuria, pensando que no habrá ningún efecto negativo debido al poder del nombre para destruir los pecados, esa persona no es un devoto serio, sino que se es conocido como un tramposo. Debido a su ofensa contra el santo nombre, cosechará lamentación, temor y muerte. Así se pueden distinguir dos tipos de actividades pecaminosas, un pecado no premeditado y un pecado premeditado. Según las Escrituras, hay una gran diferencia entre los dos. Y vamos a leer, porque ayer estuvimos la partida de Srila Bhaktisiddhanta. Hay unas citas de él, del Bhaktisiddhanta Amritavani, de las, ¿cómo se dice? Las palabras o las instrucciones que son como Amrita. Una pregunta que se le hizo es, ¿cuál es la diferencia entre debilidad y engaño? Dice, el engaño y la debilidad son dos cosas diferentes. Las personas desprovistas de una propensión al engaño alcanzan la perfección en la vida, pero un tramposo nunca tiene éxito. Vaishnavismo, o sea, un Vaishnava, es otro nombre para la simplicidad. Los tramposos no son devotos. Las personas sinceras pueden ser débiles, pero no son tramposas. Los tramposos dicen algo y hacen otra cosa. Las personas débiles se avergüenzan de sus defectos, mientras que los tramposos se enloquecen por sus logros. Dice, engañaré al acharya, engañaré al médico, alimentaré a la serpiente venenosa de mis propensiones pecaminosas con plátano y leche, escondiéndola en el agujero de mi propensión al engañar. Y dicen, exigiré el nombre y la fama del pueblo, de la gente, haciéndose pasar por un santo. Estos no son síntomas de debilidad, sino de un engaño total. Tales tramposos nunca lograrán nada bueno. Sin embargo, al escuchar humildemente de los santos con una actitud sincera, uno gradualmente alcanzará lo auspicioso. Después de aceptar Tridandi Sannyas, si uno permanece ocupado en actividades mundanas, pensando que la vida familiar es más importante que la vida espiritual, o manteniendo la mentalidad pecaminosa de secuestrar a Sita de Rama, como lo hizo Ravana, incluso mientras vestía como un devoto, entonces uno es en realidad es como el Atmaha, uno que asesina a su propia alma. Estamos lejos de la adoración de Hari. Incluso si tenemos debilidad y tenemos suficientes anartas para que nos duren millones de años, no somos tan desafortunados como si tuviéramos una propensión a hacer trampa.
Es mejor nacer como animales o pájaros que refugiarse en el engaño. Ahora ya. Ahora pobre. No, tú no eres tramposa, no te preocupes. Puedes ser débil. Pero tengo mucha vergüenza. Eso es bueno. Los sinvergüenzas, por eso se llama, son sinvergüenzas. Aunque sean lo peor, o sea, realmente lo más bajo, ¿no? Van así, con la cabeza alta hasta que se le corta. La energía material tiene muchas hachas. Ok, vamos a ver más cosas. Eso desde el Antya Lila de Chaitanya Charitamrita. Una historia de un tal Gopinath Patanayaka. Era el recaudador de impuestos y tal, y usó fondos como pasa en los gobiernos, ¿no? Para sus propios fines, y más o menos le captaron, y el rey, o el hijo del rey más bien, le puso prácticamente al punto de ejecutarlo, o sea, perder la vida. Y al final, las circunstancias, pues, se salvó. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo: por hoy Jagannath le ha salvado de la muerte, pero ¿quién le protegerá mañana si de nuevo no paga lo que debe al tesoro? Significado: ciertamente, la Suprema Personalidad de Dios protegerá al devoto que por accidente cometa un acto pecaminoso. En la Bhagavad Gita 9.30-31 el Señor dice: Apichet sururacharo bhajate mam ananyavak sadur eva samantavyak samyak vyavasito hisaha kshipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati kaunteya pratijanihi nami bhakta pranashyati. Aunque alguien cometa los actos más abominables, si está ocupado en servicio devocional, debe ser considerado un santo, pues está correctamente situado en su determinación. Pronto vuelve a la virtud y alcanza una paz duradera. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Sin embargo, si un devoto comete actividades pecaminosas a propósito y de forma continuada, con la esperanza de que Krishna le proteja, Krishna no le protegerá. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Kalike Rakive Yadina Dive Raja Dhanna. Hoy Jagannath ha salvado a Gopinath Patanayaka de que el rey le matase, pero ¿quién le protegerá mañana si mañana vuelve a cometer la misma ofensa? Sri Chaitanya Mahaprabhu advierte así a todos esos devotos necios de que Jagannath no les protegerá si continúan cometiendo ofensas. Ok. ¿Algo más o ya es suficiente? El famoso verso de Suduracharo está en Bhagavad Gita 9.30 y dice que incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Y esto sí, muchas veces se usa como para, ¿cómo se dice? Disculparse o diciendo que sí, es así, pero en realidad es un santo, porque Krishna dice incluso si se comete la acción más abominable de todas. Ahora, pero ¿qué significa? Vamos a ver el significado. No lo voy a leer todo porque es muy largo. En primer lugar, Srila Prabhupada explica qué es ese Suduracharo. Él dice, algunas veces puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que,
desde el punto de vista social o político, pudiera tomarse como de lo más abominable. Eso significa que como la sociedad tiene sus normas o sus leyes o costumbres o qué sé yo, que no coinciden necesariamente con la visión Vaishnava, si uno actúa violando alguna costumbre social o hace algo que políticamente no se considera correcto, esto Krishna no lo toma muy en serio. O sea, Prabhupada dice, esa caída temporal no lo incapacita. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae, pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, purifica y perdona a esa persona y perdona esa acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esta clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal, pues como se explica en el siguiente verso, esas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, Kshipram Bhavati Dharma, en cuanto el devoto se haya totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Y en lo que viene, o sea, al final, en todo ese significado, Prabhupada se refiere a accidente, accidental, temporal, por más de 10 veces. O sea, eso es el punto principal. No es algo premeditado o continuamente y uno se disculpa diciendo, bueno, sigo cantando, sigo haciendo servicio y por lo tanto no es importante. O sea, no se debe, por eso pone al final, donde dice que nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y crea que aún es un devoto. A ver, dudas, preguntas. Lo que usted dijo ¿es a nivel social o político? Ese tipo Lo repito. Esa parte me quedó dura. Ya. No. Es al principio. Él aquí explica qué significa sudurachara. O sea, achar es comportamiento. Durachar es mal comportamiento. Sudurachar es muy mal comportamiento. Entonces, un segundo, vamos a volver a esa parte. Algunas veces puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que desde el punto de vista social o político pudiera tomarse como de lo más abominable. Más abominable es una traducción de sudurachara. Mal comportamiento. En cualquier nivel, entonces. Depende de la sociedad, Claro. depende de la situación política, ¿no? Uno va en Irán ahora protestando en la calle, sacándose el pañuelo de la cabeza, sí. eso es sururacharo. Si preguntas a un, ¿cómo se llaman? La policía de la moral. ¿No? O sea, algo por el estilo. En otra sociedad, por ejemplo, esto no es ningún crimen o acto inmoral.
sea, algo que es moral, inmoral en el mundo material es relativo. Sí. Es como mano Sí, dharma, porque ahora significa como uno piensa, ¿no? El mismo acto. Uno dice, ay, eso es muy bueno, eso es muy malo. Como por ejemplo el poliamor ahora en lugares que está todo bien. Por ejemplo, ¿no? O sea, divorcio, aborto, todas esas cosas polémicas en una sociedad X no es solamente prohibido, a veces castigado con cárcel o muerte. O sea, en Irán han ahora creo que ejecutado el segundo simplemente por protestar. Por protestar. Bueno, de repente a lo mejor tomar una piedra y ha hecho algo, pero o sea, tal como es el news, ¿no? O sea, tenemos que tener fe en lo que nos dicen los medios de comunicación, porque yo no estoy estado ahí para ver esa persona qué ha hecho y por qué ahora le condena. Pero los que condenan te van a explicar con detalle por qué y por qué es completamente justo. O toma la Sharia, ¿no? La ley esa, o vas a Afganistán y algunas cosas que haces también, o te ponen en la cárcel o ejecución. En otros países es completamente legal. Es como ahora, ¿no? Alguna droga ya está, o sea, un país tras otro va a ponerlo legal. Antes era ilegal, o sea, por eso es muy relativo en el mundo material, eso cambia a eso se refiere. Desde el punto de vista social o político, un acto se toma como inaceptable, abominable, ¿no? Un pecado, lo que sea. Pero incluso si fuera algo que va en contra, vamos a suponer ahora la sociedad de devotos, tenemos nuestras reglas y regulaciones, ¿no? Y alguien pues lo rompe. Se fuma uno, viene de repente borracho al Mangalartic, ¿no? Nos reímos, puede pasar, o lo que sea, ¿no? Si es accidental por la circunstancia, por hábito del pasado, y se arrepienta, entonces esto no tiene ninguna consecuencia, básicamente. ¿No? Se rectifica enseguida. Kshipram bhavati dharmatma, o sea, muy pronto. Kshipram significa muy pronto, bhavati se vuelve, y dharma atma, un alma que siga al dharma. Se rectifica, ¿no? Uno dice, ay, mira, no, lo siento mucho, ya, ahora, y uno se pone ahí y sigue adelante. Respecto a eso, porque, bueno, sabemos que hay anartas que son como más light, o sea, más suaves, que uno puede eliminar, y hay otras que son como, cada uno diferente, ¿no? Pero que tiene una que es más pesada y a lo mejor uno cae y recae y no puede, y intenta, y ese devoto está luchando. Y entonces... Bueno, pero eso es eso, está luchando. Alguien que es el tramposo no está luchando, se lo va justificando. Claro. Estamos en Kali Yuga, no sea tan fanático, ¿no? sea un poco, ¿cómo se dice? No me viene la palabra, generoso, ¿no? Sea generoso conmigo. Claro. Pero uno no puede caer en eso de, o sea... Krishna sabe, claro. Para nosotros incluso puede que sea difícil saber cuál es realmente el motivo, cómo está el estado del corazón de la persona, pero Krishna definitivamente lo sabrá. Por eso Prabhupada dice, y no lo va a perdonar. O sea, para un poco, ¿no?, hacernos entender que no hay que tomar esa actitud, no pasa nada, ¿no? Krishna es muy misericordioso. Ya, o sea, por eso el Gopinatha Patanayaka, Chaitanya Mahaprabhu dice, pues hoy lo ha perdonado, pero mañana si hace lo mismo, no le va a perdonar. Entonces, a lo mejor entonces viene el gobierno y aplica el castigo que normalmente se aplica. Yo me preguntaba porque ahí queda como en una línea, sí, la línea ese devoto de que termine, no puedo lograrlo, entonces me voy a tener que, porque también puede entrar en una depresión de tratar de... Sí, por eso estamos todos en depresión. Sí.
No, pero eso tampoco. Así hay otro verso, ahora me viene, ahora tengo que buscarlo. Es un buen verso. Esto es un 10º canto también. Un segundo, ahora a ver qué capítulo. Un 10º canto. Srimad Bhagavatam y 20. Capítulo 20 y creo que es 27. A ver si tengo suerte. Tengo suerte. Jata Shvado Matkatasu Nirvinna Sarva Karmasu Veda Dukhatmakam Kaman Parityage Api Anishvaraha. No creo que esto está en el Vedades español, porque no lo creo. Voy a ver si por casualidad, pero no lo creo. Tengo que ver cómo lo traduzco. De alguna manera. Decimos, no está. Ok. Traducción. Krishna habla a Uddhava acerca del servicio devocional puro. Mi devoto, cuando se ha despertado fe, Shraddha, en las narraciones de mis glorias, y él está disgustado con todas las actividades materiales, sabiendo que toda complacencia de los sentidos lleva a la miseria, pero aún así no es capaz de renunciar a todo tipo de disfrute sensorial. Ese devoto mío debe permanecer feliz, o sea, que no se deprima, y que siga adorándome con gran fe y convicción. Incluso si a veces cae en la complacencia de los sentidos, mi devoto sabe que toda esa gratificación de los sentidos lleva a un resultado miserable y sinceramente se arrepienta de tales actividades. En el siguiente verso, es como un parecido a lo que es el otro, dice Kshipram Bhavati: cuando una persona inteligente se ocupa constantemente en adorarme mediante el servicio devocional amoroso, su corazón se sitúa firmemente en mí, y de esa manera todos los deseos materiales en el corazón se van destruyendo. O sea, la idea es que uno no es un tramposo, no inventa una filosofía de justificación, sino quiere, o sea, está luchando, como dijiste, ¿no? Está luchando de superar y mejorar y tal y cual, pero debido a hábitos, porque no estamos mucho tiempo en este mundo material, etcétera, etcétera, o circunstancias, etcétera, y cae, incluso sí cae de vez en cuando, pero si está ahí con la determinación de mejorar y se sigue ocupando el servicio devocional, tarde o temprano llegará. Eso es la idea. ¿Cuál era ese verso, Gurudev? El último que leyó, dijo. 11, 20, 27, 28, 29. Bueno, tiene buena memoria, ya lo tengo apuntado. No, el 20, mi cosa. ¡Ay! Hare Krishna, ahora fuera. Ya, aquí no hay ratones, ni rabbits, o sea, conejos, ya. Aquí no le van a hacer para estar aquí. Ok, está claro, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Deprimida? No. Un poquito. A ver, si tengo más. Sí, porque... sí, tengo más. Tengo más. Sí, los versos importantes de Kapiladeva. O sea, el punto es, ¿por qué lo hice? O sea, principalmente mi propósito, la misión,
era hacer entender que no hay que pensar sentimentalmente cualquiera que tenga tilak y un dhoti es un devoto puro, por desgracia, ¿no? Tampoco ahora quiero poner a todos en la conciencia de, bueno, ¿es un tramposo o no? Tiene pinta de tramposo. No es eso. Pero el punto es que, porque muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y pensamos devoto es devoto y ya está. ¿Verdad? También hay unos versos en el Bhagavad Gita cuando Arjuna le pregunta cómo habla, cómo viste, cómo se sienta. Eso es el Sthita Pragya Yogi, una de inteligencia fija. También se puede aplicar a devotos, supongo. Pero, ¿a qué quieres decir? Que Krishna da unas explicaciones de cómo es. Sí, está claro. Tenemos también las 26 cualidades, ¿no? Y muchas cosas que nos explican cómo debería ser un devoto. En realidad, Bhaktivinoda Thakur da una explicación muy buena en el Bhaktialoka. Dice que hay 12 Mahajans, ¿no? de la antigüedad, o sea, millones de años, Brahma, Shiva, Prahlad, Narada, Kapila, Janaka, Bhishma, Shukadeva Goswami, Yamaraj. La idea es que vamos a seguir sus pasos. Ahora, no es tan fácil, ¿no? Seguir los pasos de Shiva, o incluso de Narada, o sea, ¿cómo sigo los pasos, ¿no? de Janaka o de Bhishma? Entonces él dice, pero los asociados, o sea, los que han venido con Sri Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años, son los Mahajans modernos. Y el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, tenemos tantas descripciones cómo se comportan los devotos, ¿no? La interacción entre ellos y hacia el Señor y todo eso. O sea, esto es como más al día, ¿no? Más actual, aunque ya son también 500 años, pero no son 1.000.000 o qué sea al principio de la creación, algo así. Entonces, sí, por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que realmente ver cómo actúan y uno puede ahí tener mucha inspiración, cómo es ser un devoto, ¿no? Cómo se comporta. Y algunas veces preguntan, ¿qué significa ser devoto? ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu explica. Ahora, Kapila Deva, a su madre, explica los devotos que no son muy elevados, que también hay que saber. Y ahí también hay características. O sea, al revés, ¿no? Queremos saber cómo es un devoto puro, pero cuáles son las características de un devoto mixto. O ese Kanishta o Abhasa, ¿no? El Vaishnava Abhasa, que es una sombra de un devoto. Hay algo, pero no es mucho. Es como una sombra no es realmente lo que debe ser, ¿no? Entonces, Kapila Deva explica primero a su madre que en función de las cualidades del ejecutor, que es decir, del devoto que lleva a cabo servicio devocional, ese servicio devocional se divide en múltiples senderos. Múltiples. Vamos a leer los significados, que todos no son muy largos. El servicio devocional puro en el estado de conciencia de Krishna es uno, porque en el servicio devocional puro el devoto no solicita nada del Señor, ¿no? Anyabhilashita shunya. Pero por lo general, la gente emprende el servicio devocional con alguna finalidad. Como se afirma en Bhagavad Gita, las personas que no están purificadas emprenden el servicio devocional por 4 motivos. La persona afligida por las condiciones materiales se hace devota del Señor y acude a Él buscando alivio de su aflicción. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Viene al templo, no ha hecho polvo, quiere rendirse, ser devoto. Ok. Después de una semana, cuando ya se ha recuperado, adiós.
La que está necesitada de dinero acude al Señor para pedirle que mejore su situación económica. También lo hemos visto muchas veces. Vienen al templo, dan un donativo sabiendo, ahora me tengo paro temprano, devuelven 10 veces más. Otros que ni están afligidos ni necesitan asistencia económica, sino que buscan conocimiento para entender la verdad absoluta, emprenden también el servicio devocional para indagar acerca de la naturaleza del Señor Supremo. Esto está muy bien explicado en la Bhagavad Gita 7.16. En realidad, el sendero del servicio devocional es uno solo, pero según la situación en que se encuentran los devotos, el servicio devocional se manifiesta de múltiples maneras, como quedará bien explicado en los versos siguientes. Ahora, viene el primero, el más bajo, ¿no? Tamaguna, ahí también. El servicio devocional, ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda, que sea separatista, se considera bajo la moralidad de la oscuridad. O sea, estamos hablando del servicio devocional, que puede ser en la moralidad de la oscuridad. Y la persona, el devoto, la devota, puede ser envidiosa, orgullosa, violenta y iracunda. ¿Y es devota? ¿Y se considera un devoto? El devoto y la devota. Ya está deprimido. Por eso lo hago, porque sabía que así, ¿no? Pensaba que devotos no son así. Claro. Bueno. No tendrían. Claro. No deberían, muy bien. Pero Kapila Deva dice que sí. Por eso no hay que sorprenderse si uno ve que alguien que... Pero otra vez, si volvemos a lo que hemos escuchado antes, ese tipo de devoto, ¿cómo se calificó? Como un Bhakta Abhasa, un Vaishnava Abhasa, una sombra de un Vaishnava. No es realmente un Vaishnava. No es realmente servicio devocional. Es una sombra es Bhakti Abhasa. Es una sombra de servicio devocional. Vamos a ver el significado. Ya en el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro del servicio devocional inmotivado y sin causa. Complacer a la Suprema Personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. En realidad no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. En el estado condicionado, quien se ocupe en el servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino, entregándose por completo. El maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, pues recibe y presenta las instrucciones del Señor tal como son, siguiendo a la asociación discipular. En la Bhagavad Gita se explica que las enseñanzas que contiene deben recibirse de la asociación discipular. De no ser así, serán adulteradas. Servicio devocional puro es actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Aquí tenéis una definición. Si alguien pregunta qué es servicio devocional puro, eso es servicio devocional puro. ¿Cómo es? Actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de complacencia personal, ¿no? El interés separado, se manifestará de otras formas. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa, colérica, y sus intereses no son los del Señor. Es posible. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la moralidad de la ira, piensa que es el mejor devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro, está mezclado y es el nivel más bajo, tamasaha. Y ahora viene algo muy importante. Poner las orejas
en alerta. ¿Qué va a venir ahora? Estaba tratando de... No. Sí, sí. Wie die Elfen. Ne? Ok. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aconseja evitar a aquel Vaishnava o Vaishnavi que no tenga buen carácter. Vaishnava es aquel que ha aceptado a la Suprema Personalidad de Dios como objeto supremo de su vida. Entonces, eso es un concepto muy amplio. Cualquiera que realmente, incluso, cualquier tradición religiosa, espiritual, acepta que hay una persona suprema. Ya piensa que tiene barba larga o que es lo que sea, ¿no? Pero acepta que es un Vaishnava. Pero, si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su carácter. Pueden ofrecérsele respetos, porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo. Pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. Un concepto muy práctico, porque a veces uno piensa, oye, eso va a ser una ofensa. No es una ofensa. Evitar la compañía de alguien no es una ofensa. Ok. Vamos al siguiente, que ya es un poco mejor, solamente es Rajaguna. La adoración de deidades en el templo llevado a cabo por un separatista, cuya motivación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo la modalidad de la pasión. La palabra separatista se debe entender correctamente. Las palabras sánscritas en relación con ellos son binadrik o pritak bhava. O sea, binadrik es como visión y bina es algo separado. Yo siempre hablo de intereses separados. Eso es lo mismo, binadrik. Separatista es aquel que ve diferencia entre sus intereses y los intereses del Señor Supremo. Como puede ser alguien que simplemente está ocupado en realidad cualquier servicio, pero aquí se habla la adoración de la deidad, porque mi servicio, yo hago mi servicio y no me pidas más. Mi servicio es, por la mañana ofrezco un Artik, unas horas más adelante cocino una ofrenda, por la tarde despierto a las deidades, hago otro Artik y por la noche los pongo a dormir. Esos son mis servicios. Y nada más. Y a cambio, tengo un lugar donde dormir, tengo cada día unos platos de prasadam, y lo que más necesito, si el tesorero del templo está de buen humor, me da lo que necesito. O quizás tengo algún ingreso y ya no hay problema. Pero así, eso es principalmente es lo que a mí me interesa, lo que me motiva, ¿no? Si no fuera por eso, no sé si sigo con mi servicio. Si me cortan las facilidades, Claro. Chao, como tú dices, ¿no? Chao. Chao. Tengo una pregunta. A veces he visto situaciones de manipulación. Situaciones de manipulación. Sí, pero a veces... Dame un buen ejemplo sin nombres. Un buen ejemplo, bueno, si haces este servicio, yo puedo hacer esto y nos conviene a los dos. Ya, claro, de conveniencia. Claro, Eso, hay muchas pero cosas de conveniencia. Hay un servicio en el medio. Y a veces el que es manipulado puede ser consciente de que es manipulado, pero le conviene. O a veces Claro. no es consciente de lo que le están haciendo hacer. Pero después hay un resultado. Claro. A la larga, esta práctica, ¿qué consecuencias trae? El aburrimiento. No, o sea, en realidad, si no tenemos algún sabor, ¿no?, en lo que estamos haciendo, ¿cuánto tiempo se puede hacer? O sea, hay varias, ¿cómo se dice?
causas causas, motivaciones, por qué estamos haciendo algo. Cualquier cosa, el servicio devocional incluido. O incluso cantando la ronda, vivir con los devotos. Puede haber diferentes motivos. ¿Por qué hago esto? El motivo más, vamos a ponerlo más elemental, para no decir bajo. Es miedo. Tengo miedo. Si no lo hago, vuelvo al ciclo de nacimientos y muertes y volveré a nacer como un perro. Porque a veces me comporto como un perro, pero hago servicio devocional para un poco estar al salvo, ¿no? Si no, quién sabe lo que va a pasar. No es una buena motivación. El siguiente nivel es deber. Uno siente un deber, tengo ese deber y lo acepto y lo hago por deber, pero no realmente porque me gusta hacerlo. Y ya el nivel el buen nivel es cuando lo hacemos, como aquí se pone, ¿no? Sin motivaciones, simplemente para complacer al Señor o a los devotos. Cada uno tiene ¿dónde está mi motivación? Claro. Ojalá por lo menos que sea deber. Y a la mayoría a lo mejor está en esa fase, ¿no? Quizás mezclar un poco con placer de vez en cuando. A lo mejor incluso hay un poco de miedo. Pero es como, ¿no? Es como cajones, pero alguna de esos tres normalmente es predominante. Es como las tres moralidades. Nadie está completamente en sattva o completamente en rajas o completamente en tamas. Hay mezclas, pero alguna normalmente predomina. No sé si hay otra más, esos tres que son, ¿no? Miedo, deber y por gusto. Sí, en una clase también me acuerdo que Mari Mayari dijo que pues, podía ser por un beneficio, por buscar un beneficio, pero después usted dijo que también podía ser, pero sí, que es temporal. No, pero incluso esto sí, a ver, podríamos incluirlo como una cuarta, ¿no? O sea, era miedo para sacar un beneficio por deber y sin motivación. A lo mejor hay más, o sea, hay, ¿no? Como matices. Pero eso sí, a veces puede haber que si uno quiere sacar un beneficio. Aunque sea espiritual. Aunque sea espiritual. Porque yo sé que si hago este servicio de primeras edades, tengo un beneficio en mi vida espiritual. No lo hago por un gusto, o lo hago por un deber, pero bueno, sé que... tampoco es puro, Claro. No es puro. Es mejor que uno quiera sacar. Pero normalmente con el servicio, no, ¿qué ventaja material se saca? No te pagan normalmente, o no pagan muy bien. Ahora, no sé, eso también, sí, depende de las circunstancias. Era toda una discusión, porque hay templos, hay situaciones, países, donde sí pagan como si fuera un sueldo. Sí. Y esto es muy discutible. O sea, en realidad sabemos que Prabhupada, cuando se enteró que esto estaba pasando en un templo, completamente lo dijo que no. Eso no es servicio devocional. Es como Prahlad Maharaj, que habla de esa situación a Nrsingadev, porque Nrsingadev le ofrece bendiciones. Y dice, ay Señor, por favor, no me tientes, tentar, ¿no? Sí. Tientes, porque ya tengo he nacido en una familia de demonios, tengo esa propensión, si ahora me ofreces esas cosas, quizás veo, sí, ¿no? Podría ser. Yeah. Y dice, no, eso es la mentalidad de un mercader, merchant, ¿no? Un comerciante, que es así. Yo hago cada día 8 horas de servicio. Entonces, a cambio, quiero tener tantos minutos de éxtasis.
para que sea un beneficio espiritual, estamos hablando, no de dinero de momento, ¿no? Incluso esto no es, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a hacer esto, la otra, y a ver si Krishna me recompensa y me pone así flotando en él. Y lo otro, obviamente, sí, hago mi servicio 8 horas porque, ¿no? Al final del mes me dan un buen sueldo. Y si hago horas extras, no es servicio devocional, ¿no? Es 24 horas sin motivación, ¿no? Hago 8 horas, o luego, ¿cuántos son? 16, ¿no? Estoy haciendo con mis historias, estoy en Maya, pero 8 horas hago el servicio y me pagan, y ya está. Pero en esos casos, ¿el Señor se complace? No. Entonces, O quizás no. un poquito, porque de vez en cuando puede haber que si realmente lo hacemos para complacerle. Es como el cantar Hare Krishna, ¿no? Normalmente es con ofensas, y ojalá de vez en cuando nama basa, que ya acumula agyata sukriti. Y en fin, pero la motivación, obviamente, si es esa la motivación, no es para complacerle. Y por lo tanto no hay mucho avance tampoco. Pero eso pasa mucho con los pujaris, en el sentido de que hay muchos casos que son pagos, pero son buenos pujaris. No, por eso digo, si uno es responsable, claro, hace un buen trabajo, ¿no? Claro. Pero también uno hace un buen trabajo para que puede seguir. Porque si yo hago un mal trabajo, a lo mejor viene otro que se ofrece, yo también puedo hacer esto, pero mucho mejor y me pagas menos, ¿eh? Como pasa en las empresas. Se convierte en un negocio. Exacto, eso es lo que digo, ¿no? Prahlad Maharaj le dice a Nrsimhadev, eso no es devoto, o sea, eso no es la actitud de un devoto, ¿no? Que lo hago porque me pagan, claro, y lo hago bien, para que estén bien contentos y me mantengan para el resto de mi vida. ¿No sería Anavirashita Shunyan? No, es como una empresa, tú sabes, si yo hago un buen trabajo, no me van a echar, probablemente. Y menos en Pujari, porque nunca hay suficiente Pujari. Si uno sabe que no, yo que puedo hacer esto muy bien, sabe que ahí tiene un servicio para el resto de su vida. Por lo menos en Nueva Yamadora. Quizás en Bhaktivedanta menos no, porque hay una cola, ¿no? Porque todos saben, wow, al Pujari le pagan, pero bien, yo quiero... mi meta en la vida es llegar a ser head Pujari, ¿no? Ser Pujari jefe. Pero no para estar con Krishna, sino para ganar plata. O sea, son Prakrita Bhaktas, ¿no? Devotos que su motivación es disfruto material, fama, opulencia, por ejemplo. Pero puede haber el caso de devotos que lo hagan de una forma sincera. Claro, digamos, no es que eso luego lo veré, es el siguiente verso. Ahora era como que están condenados. No, pero hay, o sea, lo que quería, todo ese ejercicio es para que sepamos que no es así simplemente, no por externo, todo es lo mismo, no todos son devotos, o sea, ahora no vamos a tampoco ir a ver a cada uno, a ver, ¿no? ¿En qué categoría te pongo? Tampoco, pero no hay que ser, como se dice, naive. Ingenuo, ¿no? Ingenuo. All right. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con ese? Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de deber, pero no es, por ejemplo, tenemos el deber de complacer, porque tenemos que llegar a ese nivel de querer complacer y de complacer, ¿no es cierto? Entonces, si yo siento que debo complacer, pero no lo hago... es una falta de deber. ¿Cómo? Es una falta. Si no lo hago, pero sé que debería hacerlo. Claro, y cuando lo hago, no lo hago como desganado. Porque yo entendí un poco que el nivel de deber era que lo hago, aunque quizás no quisiera hacerlo, lo hago igual. Una cosa así. Pero yo a veces siento que el deber te puede también llevar hacia cumplir lo que se debe cumplir,
pero no significa que lo evadaría, sino que sí realmente yo lo hago con gusto, aunque yo lo hago por deber. Entonces ya es como, habrá en cada categoría matices, pero ya estás cerca del gusto. Todavía mezclado con el sentido del deber. Entonces, en la etapa próxima etapa ya... hay que despejar todo sentido de deber. Sí, porque ya es espontáneo. Eso se llama espontáneo, servicio devocional espontáneo. Espontáneo es como nadie te lo pide, ni piensas que debo hacerlo, lo haces porque sí. Porque quiero complacer. Claro, sí. ¿No? O sea, idealmente en una relación, ¿no?, de pareja, debería, lo ideal es esa. Que no estoy ahí porque no... ya firmé no sé dónde ir. Eso por eso ayer lo dije, ¿no?, que las mujeres hacen carrera para no terminar en esa situación dependiendo tanto que si tengo unos hijos pequeños, un marido sin vergüenza, pero tengo que seguir por deber porque si no, pues no, la situación va a ser peor. Entonces, ese tipo de deber, cumpliendo con el deber, es como, sí, porque no queda otra, pero no es por gusto. Normalmente es espontáneamente, uno quiere complacer a la otra persona, que ni te preguntan. O sea, ¿cómo es eso de los 3 sirvientes? El que sabe automáticamente. El mejor es que se adelanta, sabe lo que hace falta para quien sea, ¿no? El amo, el maestro espiritual, ni tiene que preguntarle, ¿no? Sabe que a lo mejor desde lejos ve que el vaso está vacío. No estoy diciendo, pero ponen ejemplo, ¿no? En el otro caso siempre hay que decírselo lo que tiene que hacer, porque si no, no lo hace. Y el peor es, aunque le digas, lo hace ya con malas ganas y negligente. Y el peor de los peores, cuando no le gusta, cuando no le conviene, no lo hace. Porque es voluntario, ¿no? Servicio devocional es voluntario. Entonces, pues sí, espontáneo significa nadie te lo pide, y no por deber ni por miedo, simplemente por amor, que es raro en ese mundo. Ajá. No sé si hay mucho más. Bueno, por lo menos queremos saber esto de la modalidad de la bondad, ¿no? Tener una nota positiva al final. La devoción del devoto que adora a la Suprema Personalidad de Dios y le ofrece los resultados de sus actividades buscando liberarse de las embriagueces de las actividades fruitivas está bajo la modalidad de la bondad. Pero eso todavía no es lo mejor de lo mejor. El servicio devocional sin mezcla, ahora vamos al puro, se manifiesta cuando la mente del devoto se ve atraída tan pronto como escucha el nombre y las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios que reside en el corazón de todos, como el agua del Ganges, que de modo natural fluye hacia el mar. Ese éxtasis devocional fluye hacia el Señor Supremo sin que ningún condicionamiento material lo obstaculice. Es natural. Agua de un río fluye hacia el mar. El servicio devocional puro fluye hacia el Señor. Nadie tiene que obligarte ni preguntarte. Simplemente va espontáneamente. Y eso queremos lograr. Y es posible. No sea fácil quizás, pero no es imposible. Ok. ¿Algo más? Y si en ese camino, ¿cierto? Pues estaba pensando, por ejemplo, Kardama Muni, que el deseo que él tenía era tener una esposa, ser un devoto, pero él le dice al Señor, o sea, esa sinceridad, yo quiero tener una esposa con mis cualidades.
¿Y? ¿Eso qué es mezclado? Sí. ¿Es bhakti? Es como Dhruva Maharaj. Se le considera un bhakta porque al principio, porque va al bosque para buscar al Señor Supremo, porque quiere bien ganar el trono. Y más grande que su padre y su abuelo. Pero cuando ve al Señor, ¿no? Swamin Kritartusmi, ahora ya no quiero. Porque, ¿no? O sea, se cambió. Pero inicialmente el motivo era de un devoto mezclado. No era puro, porque quería, ¿no? buscar a Dios, sino para que le ayude a tener el trono. Sí. Gurudev, ¿cuál era el verso del Bhagavad Gita más duro que nadie quiere escuchar? ¿Ya lo dijo? ¿Cómo que nadie quiere escuchar? Que usted comentó que es el más duro, que todos escapan a escucharlo. O yo entendí mal, no sé. Quizás. No, el que no todos interpretan bien. No, sí, es que se malinterpreta. Claro. Ese fue. Apiche, Tsururacharo. No, a pesar de que uno cometa las acciones más abominables, si estás ocupado en servicio devocional, eres un sadhu, un santo. Pero también hay que ver las palabras Ananya Bhak. Ananya es como sin desviación. Fijo. ¿No? O sea, esas son, claro. Y esa palabra viene muchas veces en la Bhagavad Gita, Ananya, que quiere decir como single-minded, como la mente enfocada. ¿Es la misma palabra que Vivesayatmika Buddhi? El jnana así, fijo, la inteligencia fija. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, claro, sí, eso. Entonces, si uno no reúne esas condiciones, no, o sea, especialmente si no es accidental, porque lo repite una y otra vez, 10 veces en un significado, la misma palabra. Entonces no es un sadhu. Pero uno puede pensar, bueno, aquí Krishna dice que soy un sadhu, ¿no? A pesar que soy un sinvergüenza, soy un sadhu, qué bueno. Pues no. Por eso he citado lo otro, ¿no? Chaitanya dice, si esto lo hace otra vez, Jagannath no le va a proteger. Porque no lo hace accidentalmente, lo hace porque quiere sacar dinero del gobierno. Sí. Entonces, como premeditado. Esto no hay excusa. Ahora, si luego se quiere rectificar, ya es otra cosa. Pero no es, o sea, hay que entenderlo así. Pues no es tonto, sabe por qué lo haces. Hoy a la mañana Vishwanath leyó una parte del pasatiempo de Jai Vijay con los Kumaras y todo lo que acontece, y decía, ¿no? de los planes del Señor por detrás. Entonces, estos accidentes que pueden suceder con los devotos, que tenemos que entenderlos como accidentes que son planeados por Krishna, son porque ¿no? que los devotos puros están digamos, manejados por una energía interna de Krishna. Entonces, ¿cómo puede ser que tengan unas desviaciones, que tengan algo accidental que le pueda pasar? Porque sí. en el significado Prabhupada hablaba de que uno que está como entregado de corazón y que está realizando un servicio estable y firme, ¿no? Que puede tener un accidente. Yo lo que me quedé pensando es cómo puede haber un accidente cuando alguien ya está establecido como... Sí, hay que ver exactamente lo que dice, pero en general, es como por ejemplo, especialmente Jai Vijay. Esto tiene como, depende desde qué ángulo se ve, tiene un significado u otro significado. Un significado es que hay que tener mucho cuidado, no ofender como a los Kumaras, ¿no? Otro significado es que no es ni un accidente ni es una falta, porque Krishna tenía un plan. Hizo todos los arreglos para que pase esto, igual que Maharaj Parikshit. El hecho que pues, tiene sed, entra ahí, le pone una serpiente que por casualidad la encuentra ahí. Y luego el sabio no se despierta porque está en meditación y el rey se ofende, que tampoco normalmente no pasa.
Pero todo eso pasa porque tenía el plan de que luego se maldice, tiene una semana de vida y por eso tenemos Bhagavatam. Si no hubiera pasado, no hay Bhagavatam. Y si no hay Jai Vijay, que vienen como Hiranyaka, el Señor no tiene nadie con quien luchar. Eso es todo su plan. Pero por otro lado, hay otra enseñanza, bueno, se ve como algo que uno reacciona como uno debe reaccionar, aunque es un plan del Señor. O sea, es como simultáneo. Y entonces los accidentes que tienen los devotos, cuando uno trata de Depende. entender este verso, Sí. ¿cómo entenderlo? Algo que... Sí, puede ser. Pero también es simultáneamente una lección para nosotros. No solamente hay que ver, bueno, eso es un pasatiempo, por eso no se aplica. No, hay que sacar la enseñanza de esa situación también. ¿No? Más o menos así. Hay que leer otra vez el significado. Sí. No, a veces, por eso la gente se confunde, ¿no? O sea, a veces usa ese ejemplo para explicar cómo es posible caer. Y por otro lado, en el mismo significado dice, en realidad no es una caída, sino es como una misión que tienen. Cuando esos devotos, nityasiddhas, vienen al mundo material, tienen una misión. No se caen, porque nadie se cae de esa posición. Es lo que dice ahí, sí, claramente. Pero como también dice otra cosa, pero en otro contexto, entonces no podemos, ¿cómo se dice? Reconciliar. Y eso es el punto. No está Devashi, no hay más preguntas, ¿no? Está Lila Shakti, bueno, vale. Es que me queda duda porque la uso al revés. ¿Usted usa reconciliar similar o igual a complementar? No. Ahí me Es queda cuando hay dos afirmaciones contradictorias. eso. Hay que reconciliar, esa es la palabra entonces, ¿no? Y que yo creo que puede ser conciliar, Armonizar. claro. O Y armonizar. a mí me parece que hay conciliar y reconciliar. Son distintos. Let me see. Sí. Conciliar. Ahora voy a la autoridad. Google. Vamos a la autoridad. Sí, eso es lo que Leo Org, una empresa alemana. Muy bien. No mejor. Leo Org. Vereinbaren. Ja. Ja. Eso es, yo creo que es conciliar. Porque reconciliar es como Cuando se concilia La algo que conciliación estaba se vuelve conciliado. Es. a arreglar. claro, cuando Conciliar. estamos mal con alguien Conciliar algo con algo. eso. Sí, claro. ¿Ok? Y reconciliar es lo Es mismo. cuando Ese esa conciliación vuelve- se rompió y se vuelve a conciliar. Eso. Claro. Cuando hay Eso una- es reconciliar. Ya no Conciliar. me suena más la palabra. No la quiero usar más. Yo creo que lo que se usó cuando la primera vez que surgió el término fue conciliar, porque era cómo conciliamos dos puntos que parecen Opuestas, contradictorios exacto. y en el fondo tienen un punto común que se encuentra. O O no, sí, bueno. Sí, Sí, conciliar. pero reconciliar es cuando hubo ya una ruptura que se, Ok, claro. Sí, Claro, O sea, como las parejas que se reconcilian y que se vuelven ojalá. a Ojalá. Ojalá, no hay reconciliación, ¿no? Por eso se llama, con el divorcio, diferencias, irreconcilable differences. Irreconciliable. Irreconciliables. Y qué cosa más extraña, ¿eh? O sea, se casan porque hay cosas en común, ¿no? Muy conciliados. Y de repente hay diferencias irreconciliables. Irreconciliable. Es que no es lo mismo de afuera que vivir juntos después. Ella sabe por experiencia. Claro, hay detalles y minutos. Y ella todavía no lo sabe. Lo sabrá pronto. Ya falta menos. Nos reímos y luego viene
No, no pasará, es un santo. No, ahí, no ahí. No, ahí. Ahí. Reconcilió. Hay que hacer lo que se pueda. Estoy buscando algo para elucidar. Ilustrar. Ilustrar. Gracias, ilustrar es la palabra. Un ejemplo de conciliar cosas contradictorias. Okay, un segundito. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Hay muchas cosas así. Uno puede fácilmente tener como confusión mental. ¿Cómo entender esto? Okay, let's see. A ver si lo tengo aquí, ¿no? Tengo que sacar esto. Si no, no me sale. Me sale en la otra pantalla. A ver. A lo mejor no debe ser. Así, aquí tengo esto, cancelarlo. Espera. Bien, esto también. Lo dejamos para mañana. Porque si empiezo... Sí. Es un tema interesante, porque como empalma con lo de hoy, y el título puede ser Resolver contradicciones. Ah, está bueno. También es como conciliar o resolver, ¿no? Sí. Sería un sinónimo. Y tenemos título y todo para la clase de mañana. Ese es el título. Entonces, ahí terminamos hoy. Si lo tengo para aquí, Ay. para si me para acá, Peter, sí, bonita,